Hola a todos y a todas. El día de hoy nos corresponde ver el tema de sinónimos, antónimos y parónimos. Así que vamos a empezar. Primero que nada, vamos a enfocarnos en hacer esta pequeña lectura, que después nos va a servir de base para empezar a ver el tema del día de hoy. Así que puedes ponerle pausa al video para que puedas leer tú mismo la lectura. Bien, como te diste cuenta, en el texto habían varias palabras que aparecían subrayadas o aparecían en negrita. Esas palabras que aparecían en negrita, vamos a buscarle una palabra que se parezca en su significado. Por ejemplo, ahí en el texto aparecía la palabra sofá. ¿Cuál sería una palabra que podemos usar en vez de sofá y que tenga un parecido? Sillón, sofá y sillón son el mismo objeto. La otra palabra sería exhausto. ¿Cuál palabra podríamos usar que se parezca a exhausto? Cansado. Cansado y exhausto significan lo mismo. La tercera palabra es escalera. ¿Cuál otra palabra podemos usar para referirnos a ese objeto? Gradas. Gradas y escalera es lo mismo. La siguiente palabra es sereno. Una palabra que se parezca a sereno en su significado sería tranquilo. También en el texto aparecían varias palabras que estaban subrayadas. Para esas palabras vamos a buscar otra palabra que signifique totalmente lo contrario. Por ejemplo, con la palabra días podemos buscar una palabra que signifique lo contrario y esa palabra sería noches. Días, noches, cosas totalmente contrarias. La otra sería buscarlo. Algo contrario a buscarlo sería encontrarlo. Bajaba, subía y despierto, dormido. ¿Por qué vimos todas esas palabras? Porque existen un grupo de palabras según un significado que podemos asociar. En este primer grupo de palabras tenemos las que se llaman sinónimos o palabras sinónimas. Muy bien, pero ¿qué son los sinónimos? Los sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero tienen un significado parecido o igual. Por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí es un grupo de niños, pero específicamente niños que son estudiantes. ¿Qué otra palabra podemos nosotros buscar que signifique igual o parecido que estudiantes? Pues la palabra alumnos. Y como podemos ver en el ejemplo, claro, se escriben diferente, totalmente diferente, pero como podemos ver, tienen el mismo significado. Yo puedo decir estudiantes y alumnos, que me voy a estar refiriendo al mismo concepto, a la misma persona o a la misma cosa. Por ejemplo, podemos destacar anteojos, lentes. Podemos llamar a este objeto de la misma manera, anteojos, lentes. También podríamos decirle gafas y nos estamos refiriendo al mismo objeto. También tenemos maestra, profesora. Nos estamos refiriendo a la misma cosa, pero usando palabras totalmente distintas. También podemos decir beber o tomar. Y nos estamos refiriendo a la misma acción, que es ingerir un líquido. Beber, tomar
se escriben totalmente distinto, pero al final significan lo mismo. Muy bien. Entonces, para recapitular y recordar que las palabras sinónimas tienen un significado igual o parecido, pero siempre se escriben de manera distinta. Vamos a realizar un pequeño ejercicio con las palabras sinónimas. Busco un sinónimo para cada palabra. Cuando yo diga la palabra, ustedes van a decir un sinónimo. Muy bien, un sinónimo de casa. Bien, podría ser vivienda, hogar. Un sinónimo de carro. Bien, podría ser vehículo o automóvil. Un sinónimo de veloz podría ser rápido. Un sinónimo de delgado, flaco. Un sinónimo de escuchar, oír. Y un sinónimo de cabello, pelo. Entonces podemos ver ahí lo fácil que es encontrar una palabra sinónima. Siempre voy a buscar una palabra que signifique lo mismo, que yo me pueda referir al objeto de diferentes maneras, pero siempre sabiendo qué es eso. El segundo grupo de palabras que vamos a estudiar son las palabras antónimas o los antónimos. Las palabras antónimos son las que tienen significado totalmente opuesto o diferente. Por ejemplo, acá tenemos dos imágenes, son dos bombillos. El primer bombillo, ¿cómo está? Está encendido. Y el otro bombillo está apagado. Entonces vemos que los dos bombillos tienen diferentes estados. Uno está encendido y otro está apagado. Y ahí podemos ver que entre encendido y apagado hay un significado totalmente diferente. Esos son las palabras antónimas. Vamos a ver unos ejemplos. Bien, acá tenemos estas dos imágenes. En la primera imagen, el vaso está lleno. ¿Cuál sería la palabra antónima de lleno? Vacío. En el siguiente ejemplo, tenemos este niño y está o tiene en sus manos un libro. El primer libro es delgado, por lo cual el antónimo de delgado sería grueso. En esta imagen tenemos dos gatitos. El primer gatito está limpio y el otro, ¿cómo está? Sucio. Entonces, limpio y sucio son palabras antónimas porque significa lo contrario. Y por último, tenemos este niño. El primero está feliz y el antónimo de feliz sería que el niño está triste. Entonces vemos en los cuatro ejemplos que todas esas palabras tienen significados totalmente opuestos. Volvemos a recordar las palabras antónimas. Entonces ya sabemos que son las palabras que tienen un significado opuesto. Vamos a practicar. Acá tenemos un conjunto de imágenes. Vamos a buscar un antónimo para cada palabra. Primero, del lado derecho superior, tenemos dos imágenes de una casa. La primera casita vemos que está de día. Si está de día, ¿cuál sería el antónimo de esa palabra?
noche. Muy bien, noche. En la imagen que está abajo, donde están las manzanas, vemos que hay un grupo de manzanas que todas son diferentes. Hay una amarilla, una roja y otra verde. Y al lado tenemos unas manzanas que son totalmente iguales. Entonces, el antónimo de diferente es igual. Luego tenemos la imagen de los gatitos. El primer gatito está dormido, por lo cual el antónimo de dormido sería despierto. Muy bien. Y por último tenemos al niño con el cohete. Hay una imagen donde el niño está dentro del cohete. ¿Cuál sería la palabra antónima de adentro? Muy bien, sería afuera. Entonces podemos ver en estos 4 ejercicios que descubrimos la palabra opuesta en significado de estos 4 ejemplos. Ya tenemos muy claro qué significan los antónimos, podemos identificarlos y también podemos sustraerlos. Por último, tenemos un tercer grupo de palabras que se llaman parónimos. Parónimos. Y las parónimos son palabras que se escriben y pronuncian parecido, pero su significado es diferente. Y vamos a verlo con este ejemplo. Acá tenemos 2 animalitos. El primero es una oveja y el segundo es una abeja. Si nosotros pronunciamos estas 2 palabras, oveja y abeja, vemos que primero se escriben muy parecido y segundo que al pronunciarlos oveja, abeja, podemos encontrar cierta similitud, cierto parecido, pero verdad que no son la misma palabra y no significan lo mismo. No, esos son los parónimos, cuando se escriben y pronuncian poco parecido o muy parecido, pero que su significado es totalmente diferente. Por ejemplo, tenemos aquí hombre y hombro. Al leerlas y al pronunciarlas son muy parecidas, pero al final su significado es totalmente distinto y solo se diferencian en este caso por una letra, la E y la O. Hombre, hombro, no significan lo mismo, son totalmente distintas, pero son muy parecidas en su escritura y a la hora de pronunciarlas. Siguiente. Tenemos cesto, que es un sinónimo de canasta, cesto, y sexto. Los objetos o las palabras no tienen nada que ver en significado, pero se parecen mucho a la hora de escribir y a la hora de pronunciarlas. Un par de letras son lo único que la diferencia, pero no significan lo mismo para nada. Y el último ejemplo tenemos especie y especia. Entonces podemos ver que especie se refiere cuando hablamos de un ser vivo, por ejemplo, una especie de caballo, una especie de perro, una especie de gallina, una especie de tigre, por ejemplo. Y especia se refiere a todos esos condimentos que las personas usamos para cocinar, para que la comida agarre mejor sabor. Vemos que cuando decimos especie y especia son casi iguales, son muy parecidos, pero para nada significan lo mismo. Para recordar que
Las palabras parónimas son parecidas en escritura y pronunciación, pero diferentes en significado. Por último, vamos a realizar este ejercicio de palabras parónimas. Tenemos dos columnas, la columna A y la columna B. Lo que vamos a hacer es asociar las palabras de la columna A con su parónimo de la columna B. Entonces, usted le puede poner pausa al video cada vez que quiera. Vamos a ir haciéndolo. Muy bien. Un parónimo de la palabra adoptar sería... Bien. Adaptar. Entonces pronunciamos adoptar y adaptar. Se parecen, pero no significan lo mismo. Un parónimo de la palabra riesgo sería... Bien. Riego. Riesgo, riego. ¿Se parecen? Sí. ¿Significan lo mismo? No. Siguiente, la palabra sesión y su parónimo sería... Bien. Sección, sesión, sección. ¿Se parecen? Sí. ¿Significan lo mismo? No. Siguiente, un parónimo de la palabra apto sería... Muy bien. Acto. Apto, acto. ¿Se parecen? Sí. ¿Significan lo mismo? No. Y por último tenemos las palabras expirar y expirar. ¿Se parecen mucho? Sí. ¿Significan lo mismo? No. Muy bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que el tema haya sido fácil, claro, sencillo. Nos vemos en la próxima. Chao.